Muy buenas gente, aquí bienvenidos al canal de Animanga Collector con esta increíble review. Qué bueno que pues aquí es el primer video, la primera video review en este canal, pues que es acerca de... voy a empezar a hablar acerca de esta historia, tanto del anime como del manga, pues partiendo pues por esta historia aislada, por este spin-off precuela, titulado pues No Regrets, sin lamentaciones, ¿verdad? Sin problemas, ¿verdad? Que vendría siendo pues el origen de Levi, la historia de Levi. Attack on Titan, el ataque de los titanes, No Regrets, ¿no? Bueno, Shingeki no Kyojin, el nombre original en japonés. Pues bueno, ¿por qué decidí partir de aquí? Pues por dos razones. Una era para que cuando llegue la hora de hablar de la historia principal, tanto en anime como en manga, pues estar mucho mejor preparado. Y también porque quería pues hablar un poco de la historia en un cierto orden cronológico. Pese a que ya sé que existe aquella historia Before the Fall, la cual es bastante polémica y mucha controversia, realmente no es una historia la cual no la he leído porque no me interesa leerla. Tal vez la lea algún día y si la llego a leer pues obviamente la comentaré, pero no es una historia a la cual pues yo diga voy a empezar desde ahí y ahí pues ahí me voy a lanzar. Pero no, voy a empezar de lo que vendría a suceder pues en el orden cronológico después de Before the Fall. Y después, si algún día llego a leerlo, pues ahí comento Before the Fall. Aquí entonces este va a ser el primer vídeo de Attack on Titan, pues de una gran estela, porque es una historia, es un universo que tiene bastantes cosas que contar. Hajime Isayama, el creador, pues lo hizo así. No hay más misterio. Bueno, entonces aquí vamos a comentar tanto el manga de No Regrets, que aquí tenemos el tomo 1 y el tomo 2, como la adaptación que hizo Tetsuro Araki al anime, perteneciente evidentemente a la primera temporada de Attack on Titan, correspondiendo a los episodios 0,57 y 0,58. Perteneciente a la primera temporada de Attack on Titan. Bueno, la historia en general de Attack on Titan, lo básico que hay que saber evidentemente de la historia general es de que, bueno, nos sitúa en un universo alternativo en donde hay una época media, es decir, no es muy antigua ni muy futurista, pero hay ciertos avances tecnológicos que no se vieron en nuestra época actual, que pues resulta pues increíble, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay como unas armas militares donde tú pues, puedes entre comillas volar, con unos ganchos te agarras y pues puta. Ahí tienen unas armas pues especiales que son como una espada de doble filo. Interesante. Bastante interesante la verdad, bastante interesante, muy... Y tienen otro avance tecnológico, hay barcos que tienen son como una mezcla entre trenes, entre barcos trenes, ahí en los rieles de la ciudad y todo, pero todo se nota que es como de un aire muy steampunk, ¿no? Es decir, estamos hablando de que todo tiene un aire antiguo, son como aldeas, estamos hablando de una especie de monarquía, pero con estos avances que no se han visto en nuestra época, en el mundo real. ¿Por qué ocurre todo esto? Digamos que la sociedad vive encerrada en una especie de murallas, ¿no? El rey vive en la muralla en una muralla que se llama Shina, envuelto en una muralla que se llama Shina, que es la muralla más central. Hay otra muralla un poquito más externa que se llama Rose, que es donde vive la gente de clase media, y la gente de clase baja pues vive en el muro María. Y digamos que se construyeron esas murallas porque hay unos gigantes que aparecieron de la nada a devorarse a la gente, y los humanos que sobrevivieron pues construyeron esas murallas. Pero digamos que los de la muralla china, que es donde viven ahí los ministros y los de la policía militar, tuvieron muchas pretensiones y crearon una especie de ciudad subterránea, como un plan, ¿no? Un plan para poder
para poder generar una gran base, otra civilización y poder, pues bueno, como un territorio mucho mayor, ¿no? Bajo tierra. Pero eso fue un verdadero fracaso y se transformó en uno de los guetos sociales más grandes de la historia. Y es ahí donde se nos sitúa el personaje de Levi, quien es una especie de ladrón que vive su vida como puede. Ahí pues la gente, pues ahí hay mucha injusticia. La gente que vive ahí en la ciudad subterránea son la gente que no puede mantenerse prácticamente en pie. Eh, Prácticamente hay muy pocos recursos que llegan ahí y esos recursos por lo general son robados se roban entre ellos, ¿no? Porque no hay otro modo de sobrevivir. Y Levi, pues digamos, es uno de los que más ha luchado para poder salir adelante en ese horroroso gueto que es la ciudad subterránea. Y tiene bastante buena fama por eso. Vive con un amigo que se llama Farland Church, un rubio, y no se sabe cómo, pero de unos cadáveres de las tropas de reconocimiento, que son los que salen afuera a luchar contra los titanes, pues digamos que se consiguen un equipo de maniobras tridimensionales. Al final pues lo analizan al completo y pueden, pues bueno, ellos mismos fabricar otros equipos de maniobras tridimensionales, pues con elementos que tienen allí pues en su haber, ¿no? O no sé si habrán matado a la tropa entera, pero el caso es de que tienen los equipos de maniobras tridimensionales. La historia nos cuenta sobre que, bueno, después se le une una chica llamada Isabel Magnolia. En el manga no se nos cuenta su origen, pero en el anime pues sí se nos muestra de que ellos, Levi y Farland, pues la salvaron de unos especies de violadores ahí, de malditos, ahí de la ciudad subterránea, pues la salvaron, ¿no? Bueno, creo que realmente eran de los porque protegían las escaleras, pues porque no podían, porque tú para poder subir digamos al mundo exterior, pues tienes que pagar una fianza. Por otro lado nos cuentan la historia de cómo los de las tropas de reconocimiento, es decir, Irving Smith, que es el líder de las tropas de reconocimiento, para salir afuera para cazar titanes, digamos como los otros, el resto de la sociedad, al ver que no progresan en descubrir el origen de los titanes, esto y lo otro, quieren ya decir que ya no hayan más idas al exterior, no hayan más misiones, y que se terminen las tropas de reconocimiento. Pero digamos de que Irving Smith crea un contraplan contra un chico que se llama Nicolás Lobo. Y Nicolás Lobo, pues bueno, utiliza uno de los escucha uno de los planes pues que tiene próximamente Irving y lo usa como contra él. Y entonces la historia nos cuenta de cómo Levi, este tipo de la ciudad subterránea, se une a las tropas de reconocimiento prácticamente por un trato que hace con Nicolás Lobo, pero todo esto ya lo tenía previsto Irving Smith de antes, ¿no? Y cómo ese personaje Levi aprende valores, cómo empieza a convivir con las tropas de reconocimiento y cómo surge ese soldado que es prácticamente uno de los soldados más fuertes de la historia de la humanidad, ¿no? Uno de los soldados, pues bueno, capaces de matar titanes, como si fueran eh, eh, estatuas de cartón. Pero realmente muy triste la historia, muy bonita, sinceramente me gustó mucho. El manga, pues bueno, vemos una expedición, después hay como un tiempo de quiebre, que es como un tiempo de relajación, y después volvemos de nuevo a la acción, que es el clímax final. En el anime, en cambio, le dieron mucho tono a lo que vendría siendo el principio, crearon un planteamiento, después el desarrollo es cómo ellos se preparan para salir a la expedición y ya al final en la expedición. A mí me gusta más el manga porque tiene más, sinceramente como que exploraron en más ámbitos. Vemos una escena donde se conocen con la científica de los titanes, bueno, la que analiza todo lo que tiene que ver con titanes, que es Han Ji-soo. Eso en el anime no se ve esa escena. Se ve simplemente cómo se queda sorprendida con las habilidades de Levi. Y sinceramente me parece espectacular. Isabel Magnolia me parece un personaje muy bueno. Y Farland Church pues me gusta menos que Isabel, pero igual pues está bien, cumple con su cometido. Pero mi personaje favorito de Attack on Titan en general es Levi. Levi, aparece aquí
Su origen me gustó su origen, me gustó cómo fue llevado ese rollo de la ciudad subterránea. Me gustó mucho porque todo tiene sentido. Y no hay que subestimar los titanes, por mejor soldado que seas, por creerte que puedes llegar a pasar a los superiores, digamos a los líderes y todo esto. Nunca hay que creerse pues superior. Eso es una buena enseñanza que te deja esta historia de Attack on Titan. Y eso la recomiendo mucho esta OVA. Bueno, esta OVA o estos dos mangas súper apasionantes. Que para que tengan curiosidad cómo son los dibujos, opino que los dibujos están bastante bien, son bien detallados. Ahí está Levi, ahí está Farlan. A ver, vamos a ver dónde está Isabel. Aquí. Así, mira, ahí está Isabel. Y bueno, y en general yo le doy un 10 a esta historia. Esta historia del origen de este personaje, este spin-off, me parece impresionante, me parece genial. Recuerdo que cuando la vi en anime me quedé impresionado, pero cuando la leí en manga quedé más impresionado. ¿Sabéis qué? Yo opino que las dos historias se complementan. Yo opino que es necesario, para entender la historia al completo, leer el manga y después ver el anime, porque el anime incursiona en cosas que no incursiona el manga y el manga incursiona en cosas que no incursiona el anime. Entonces hacen como el pack completo. Por favor, véanse el anime, esos dos capítulos de anime, y después leanse el manga o viceversa, como quieran hacerlo. El orden no altera, el orden de los factores no altera el producto. Es una experiencia espectacular, un 10 esta historia. Spoilers. Bueno, en spoiler tengo que decir de que nada, Nicolás Lobov quiere que los tipos cojan una especie como de quiere que Levi y Farlan y Isabel cojan un pergamino que tiene Irving Smith con las expediciones, y para que pruebe un poco, pues por así decirlo, el fracaso que vendría siendo. Pero Irving Smith esto ya lo sabe, y ya sabe que Nicolás Lobo pues contactó con ellos y todo, es decir, todo ya lo tenía prácticamente planeado, es decir, y es interesante ver cómo Levi y los demás pues intentan robarle los expedientes y no los encuentran por ningún lado porque los lleva consigo. Y al final, pero al final, es que el final es increíble, ¿no? Cuando vemos el poder de realmente, bueno, mira, en el manga vemos cómo Farland Church e Isabel Magnolia mueren, los amigos de Levi mueren, y ahí vemos cómo cuando Levi enfrenta la realidad frente a frente. También es increíble cómo ellos, pues que estaban siempre en la ciudad subterránea, al final después ver la luz del día, es fantástico eso también, ese punto, cómo se toca. Pero cuando los ve morir, en el manga pues se tienen que enfrentar, son como 5 titanes. En el anime vemos un titán excéntrico. Es como que en el manga es como más espectacular, ¿no? Son 5 titanes y tal y cual. Y bueno, y Levi los hace mantequilla, ¿no? Pero se me hizo más realista, sinceramente, en el anime, ¿no? Y también mucho más emotivo, ¿no? Cuando los ve ahí a los dos tirados y el titán ahí como con cara así de hijo de puta, así. Mira, me estoy devorando tus amigos. Y después Levi saca la furia, se pone como en modo berserk. Le corta la cabeza, le corta la mano y le corta después al final la nuca. Y después le dice, Irving Smith le dice a Levi, tú tienes que saber defender a la humanidad. Tu habilidad va a servir para la humanidad. Uno nunca sabe cuál es el camino correcto. Nunca se sabe cuál es el camino que se debe tomar. Pero simplemente hay que actuar por principio. Es que es momentos espectaculares, momentos simplemente que te quedan en la retina. Gracias.